La penumbra sobre el estrecho de Taiwán se intensifica mientras los tambores de guerra resuenan en el horizonte. Las palabras del Ministerio de Defensa chino caen como una sentencia inquebrantable. Armar a Taiwán con apoyo extranjero no es solo una provocación, es una declaración de guerra. Gu Jian, con voz de acero, hizo la advertencia final. La independencia de Taiwán no será tolerada, y aquellos que osen avivar esas llamas se enfrentarán a las consecuencias más graves. El conflicto latente que durante décadas ha amenazado con consumir la región parece estar a punto de desbordarse. El mundo observa, expectante y cauteloso, mientras Estados Unidos juega una peligrosa partida, empujando a Taiwán hacia un abismo armado. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. La advertencia resonaba con un eco lúgubre a través de los medios estatales de China. Las palabras del Ministerio de Defensa se impregnaban en el aire como una amenaza latente. Armar a Taiwán con armas de terceros países significará guerra, declaró con frialdad Gu Jian, representante del ministerio, dejando claro que la paciencia de Beijing se agotaba. El mensaje no era solo una advertencia, era una declaración de intenciones, una anticipación de la tormenta que se avecinaba si el gigante asiático era provocado una vez más. El delicado equilibrio de poder en el estrecho de Taiwán llevaba décadas sostenido por el hilo de una política ambigua, pero la tensión nunca había sido tan palpable. La independencia de Taiwán, un tema que para muchos en Occidente sonaba lejano, era una cuestión existencial para China. La independencia de Taiwán implica la guerra, sentenció Gu Jian en una declaración cargada de historia, como un recordatorio del pasado que muchos prefieren olvidar. Taiwán, una isla que alguna vez formó parte del Imperio Chino, se había separado de su madre patria en 1949 tras el desenlace de una sangrienta guerra civil. El régimen del Partido Nacionalista, derrotado por las fuerzas comunistas de Mao Zedong, huyó a la isla y declaró un gobierno separado. Pero para Beijing, Taiwán nunca dejó de ser una provincia rebelde, una parte irrenunciable de su territorio. El conflicto subyacente había permanecido latente durante décadas. Un juego de ajedrez geopolítico donde las potencias mundiales movían sus piezas con cautela. Sin embargo, las recientes acciones de Estados Unidos y sus aliados habían inclinado el tablero de manera peligrosa. La propuesta de producir misiles antiaéreos Stinger en Taiwán, programada para ser evaluada por expertos estadounidenses en el 2025, fue vista por China como una provocación directa. El plan era claro: convertir a Taiwán en una herramienta militar, convertir en un puercoespín, un enclave fortificado hasta los dientes con armas estadounidenses, preparado para resistir un asalto del Ejército Popular de Liberación EPL. La metáfora del puercoespín había sido acuñado por analistas estadounidenses, quienes visualizaban a Taiwán como una especie de fortaleza móvil, equipada con tecnología de punta, capaz de infligir severos daños a un ejército invasor más grande. Con la experiencia reciente de Ucrania en mente, Estados Unidos buscaba aplicar una estrategia de guerra asimétrica en el caso de Taiwán, animando a la isla a adquirir armas móviles que pudieran contrarrestar la superioridad numérica de China. Taiwán, con una población de poco más de 23 millones de personas, se enfrentaba a la posibilidad de convertirse en el epicentro de una guerra que involucraría a las principales potencias del mundo. Las plataformas móviles de misiles,
Los misiles antibuque y los aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense ya habían sido adquiridos, lo que dejaba en claro que el escenario de un conflicto armado no era un mero juego diplomático. En este contexto, la retórica de Beijing se volvía cada vez más severa. Taiwán es una parte inalienable del territorio chino, declaró con firmeza el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin. No se trataba solo de palabras. El mensaje a Washington era claro. La injerencia en la cuestión de Taiwán no sería tolerada. Si Estados Unidos seguía adelante con sus planes, China estaba preparada para actuar con dureza. Las tensiones no se limitaban al ámbito diplomático. En las sombras, las fuerzas militares chinas aumentaban. Su presencia en las inmediaciones del estrecho de Taiwán, los ejercicios militares, algunos de ellos simulando una invasión a la isla, se volvieron cada vez más frecuentes. El Ejército Popular de Liberación no solo estaba demostrando su poderío, sino que también estaba enviando un mensaje a sus enemigos. Beijing no retrocederá. A lo largo de los años, Taiwán ha sido una pieza clave en el tablero de ajedrez geopolítico de Asia Oriental. Durante la Guerra Fría, la isla había sido un bastión contra el comunismo en la región, apoyada en gran medida por Estados Unidos. A pesar de que Washington no mantenía relaciones diplomáticas formales con Taiwán, la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979 garantiza el suministro de armas para su autodefensa. Sin embargo, este equilibrio siempre había sido frágil y ahora estaba al borde del colapso. Bajo la administración de Joe Biden, la Casa Blanca había intensificado sus esfuerzos para reequipar el sistema de defensa de Taiwán, basándose en la experiencia del reciente suministro de armas a Ucrania. El objetivo era claro: evitar que China pudiera apoderarse de la isla por la fuerza. Sin embargo, lo que Washington consideraba una medida defensiva, Beijing lo percibía como una agresión directa, una violación de su soberanía. En palabras de Wu Qian, alto funcionario militar chino, Estados Unidos está causando olas en la región. Las sanciones impuestas por Beijing a varias empresas estadounidenses involucradas en el suministro de armas a Taiwán era solo el comienzo. La advertencia de que China actuaría con más dureza si Washington incrementara su actividad no era una simple amenaza. La sombra de una guerra a gran escala se cernía sobre el estrecho y cada movimiento diplomático parecía acercar más el punto de no retorno. Los comentarios del Partido Democrático Progresista de Taiwán, que minimizaban la posibilidad de un ataque chino, fueron rápidamente desacreditados por Beijing. La independencia de Taiwán significa guerra, reiteró la Oficina de Asuntos de Taiwán en el Consejo de Estado chino. El mensaje era inconfundible. Beijing no permitiría que la isla siguiera por el camino del separatismo. Y si las medidas pacíficas fallaban, China estaba dispuesta a recurrir a otros medios. La preparación para un conflicto no se limitaba a Taiwán. Las fuerzas estadounidenses en la región del Indo-Pacífico se mantenían en alerta con sus bases en Guam y Japón listas para movilizarse en caso de una escalada. En paralelo, Londres y Washington discutían opciones para una cooperación más estrecha, explorando por primera vez planes de emergencia en caso de guerra. La reunión, que tuvo lugar en marzo del 2024, incluyó altos representantes del Consejo de Seguridad Nacional de ambos países, lo que subrayaba la seriedad de la situación. Pero mientras las potencias occidentales planificaban, Beijing continuaba reforzando sus capacidades militares. El Ejército Popular de Liberación, uno de los ejércitos más grandes y mejor equipados del mundo, habían realizado inversiones significativas en tecnología militar avanzada. Los misiles balísticos, los aviones de combate de quinta generación y las flotas navales modernizadas eran solo algunos de los activos que China
estaba dispuesto a desplegar en caso de que las tensiones en Taiwán desembocaran en una guerra abierta. Beijing, con la vista fija en su objetivo de reunificación, no se dejaría intimidar, mientras que Washington, comprometido con la defensa de su aliado, se preparaba para lo peor. Los ecos de esta nueva Guerra Fría resonaban no solo en Asia, sino en todo el mundo. Las implicaciones de un conflicto en Taiwán no se limitaran a la región del Indo-Pacífico. Las cadenas de suministro globales dependientes de la tecnología producida en la isla, especialmente los semiconductores, podrían verse gravemente afectadas, desatando una crisis económica sin precedentes. Pero en las sombras, las fuerzas separatistas que apoyaban a la independencia de la isla seguían adelante, con su agenda desafiando a las advertencias de Beijing y arriesgándose a provocar un enfrentamiento de proporciones catastróficas. Beijing, por su parte, seguía el pulso de cada movimiento. Cualquier intento de avanzar hacia la independencia sería respondido con una contundencia aplastante. Un conflicto en Taiwán no solo alteraría el curso de la historia en Asia, sino que configuraría las alianzas, la economía y la estabilidad mundial. Las armas ya estaban en movimiento y lo que venía después dependía de cada decisión tomada a partir de ese momento. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.